paciente se fue a reumatología. Como llegó del lado izquierdo, del lado derecho. Vemos que obviamente este tipo de patología, nos dice la bibliografía, que si se hace el diagnóstico ya muy tardío, no recuperan este tipo de pacientes. Vemos el lado donde apenas iba a empezar la parálisis, recuperó muy bien, ya tiene mucha movilidad del lado izquierdo, pero pues obviamente el derecho no. Obviamente la tomografía, una tomografía de tórax también para estadificar la lesión, pruebas de función renal, creatinina, nos faltaron. Bueno, un caso muy interesante. En la bibliografía, parálisis facial bilateral es muy heterogénea en las series de casos. Uno menciona enfermedad de Lyme, otros enfermedades de Wegener, otros síndrome de Guillain-Barré, Fisher. Pero pues bueno, aquí es muy interesante porque es un paciente que yo creo que a todos los hospitales ha llegado ya con multitratado, ya lo refieren ya para continuar la búsqueda de diagnóstico. Bueno, vamos a ver la revisión bibliográfica un poquito rápido porque pues ya nos ponemos un poquito de tiempo. En sí, la granulomatosis de Wegener realmente cambió ya su nombre a partir del 2011 a granulomatosis con poliangeitis. Ya es un término que es correctamente utilizado, ya el de Wegener ya no se utiliza y se ve pues, mal el término médico de Wegener ya. Esta se define como una enfermedad multisistémica, la cual afecta a pequeños y medianos vasos. Estos pues son arteriolas, vénulas, capilares, arterias de menor calibre, pero grandes vasos no se ven afectados. Esta enfermedad se caracteriza básicamente por la formación de granulomas con vasculitis necrotizante y en estos casos podemos observar afección principalmente a nivel de la vía respiratoria superior, a nivel pulmonar y a nivel renal. En sí realmente la podemos clasificar también en dos tipos, una tipo localizada, que así dijimos hace rato, también lo comentaron por ahí, una tipo difusa clásica o generalizada, eso lo vamos a ver más adelante. La incidencia general de esta patología en sí es de 6 a 12 por un millón de habitantes al año en Alemania, Reino Unido y en países nórdicos, el 2.95 por cada millón de habitantes al año en España, y la prevalencia general mundial es a nivel 3 por cada 100.000 habitantes. No existe realmente, bueno, en algunas literaturas se menciona que no hay predominio de sexo, en otras dicen que predomina en el sexo masculino. La edad del diagnóstico se presenta entre los 45 y 60 años aproximadamente. Realmente no tiene una etiología que se conozca en sí específica por completo de la enfermedad, sin embargo se conocen varios factores que pueden llevar a esta patología. Entre ellos vemos los que son de tipo ambiental, por ejemplo, cuando la utilización de drogas, pacientes que utilizan cocaína, medicamentos como los que son medicamentos antitiroideos, algunos de quimioterapia también pueden llegar a producir, desencadenar la patología. También se ha visto o se propone una teoría genética en la cual se ha visto una asociación como más convincente de lo que es el complejo de mayor histocompatibilidad, principalmente a nivel de lo que es el HLA-DPB1, 041. Se ha visto que cuando se presenta en los pacientes tienen un riesgo relativo de presentar los familiares de primer grado esta patología. De ahí es donde se basa para hacerlo de la teoría genética de que pueda heredarse. Igual han visto una asociación con el HLA-DPB4 y también en otras más a profundidad en factores epigenéticos, la expresión aberrante del PR3 y el MPO se ha visto que se encuentra también en ciertos neutrófilos que también son parte de la fisiopatología de la enfermedad que vamos a ver más adelante. También hay factores infecciosos, los factores virales, y se ha notado en estudios más amplios
que pacientes que son portadores, que tienen la enfermedad de granulomatosis con poliangiitis, se detecta en los cultivos el estado portador del Staphylococcus aureus en mayor frecuencia que en pacientes sanos de la población general. La fisiopatología de la enfermedad, igual como vimos, realmente no está muy clara ni se conoce. Hay varias teorías, Sin embargo, la que más se considera como aceptada es esta, que es cuando se presenta una lesión o un evento inflamatorio, el cuerpo presenta una respuesta inflamatoria inmune específica, la cual produce anticuerpos, principalmente de tipo, en este caso, ANCAS, que van dirigidos hacia los antígenos que se encuentran dentro de los gránulos de los polimorfonucleares inmunológicos de estos pacientes y generan una reacción cruzada de daño de tejido que se encuentra sano, principalmente células endoteliales, es lo que nos lleva a la producción de la vasculitis en estos pacientes. La presentación clínica, como os comentaba hace rato, hay dos formas, una localizada. Esta normalmente la consideran muchos autores como una forma inicial de la patología que eventualmente va a progresar a la difusa o clásica. Algunos dicen que los pacientes sí pueden persistir en esta forma localizada y ya no evolucionar a la forma generalizada. La localizada es más común que la observemos en pacientes femeninas, que se encuentra más que nada una afección a nivel de lo que es la vía respiratoria. Principalmente estos pacientes muestran alteraciones nasales. Son más propensos a las recaídas y en estos casos los ANCAS no se encuentran tan positivos como en la forma difusa. Los vamos a encontrar positivos únicamente entre el 50-80%, unas literaturas dicen 60-70%. Esto tiene mucho que ver porque los ANCAS, la titulación del ANCA tiene mucho que ver con la actividad de la enfermedad al momento en el que se toman estos laboratorios. Igualmente la lesión característica en estos pacientes son más que nada los granulomas. Y la afección difusa o clásica, pues como decíamos, es una afección ya a nivel generalizada, sistémica. Lo más característico es la afección renal en estos pacientes. La positividad de los ANCAS, como es ya sistémica, la titulación es más alta y es más del 90% lo vamos a encontrar positivo. Y la afección en estos pacientes la vamos a ver más que nada de tipo más vasculítico. Las manifestaciones clínicas, pues hay una amplia gama de manifestaciones porque pues, es generalizada. Lo vamos a encontrar como afección en el tracto respiratorio superior en el momento del diagnóstico en el 75 hasta el 93% de los casos, esto lo vamos a ver más adelante. El involucro pulmonar lo vemos en el 60-85% de los pacientes. Estos normalmente se presentan en un inicio con un asma refractario al tratamiento médico, de difícil tratamiento. Eventualmente pues, se pueden presentar con disnea, incluso hemoptisis. Vamos a observar en las radiografías convencionales, en aproximadamente como el 60%, la presencia de masas granulomatosas, o lo vemos también como nódulos a nivel pulmonar, los cuales pueden alcanzar un gran tamaño, incluso pueden llegar a presentar cavitación y lo que nos puede llevar a sospechar a tuberculosis en estos pacientes. Vamos a observar datos de alveolitis, capilaritis y derrame pleural. Algunos pacientes se pueden llegar a presentar incluso con hemorragias alveolares. Y como les decía hace rato, la característica distintiva de la enfermedad generalizada es ya la afección renal, en la cual vamos a observar glomerulonefritis en estos pacientes en un 38 al 70% de los casos. Estos pacientes los vemos en la consulta o llegan ya a la consulta con hematuria, elevación de la creatinina, elevación de la urea. Más que nada inician con una glomerulonefritis de tipo focal y segmentaria que eventualmente puede llegar a progresar a una rápidamente progresiva y llegar a una enfermedad renal terminal a los 10 años en aproximadamente el 23% de estos pacientes. La afección otológica realmente es muy rara que la lleguemos a encontrar como la afección de primera instancia, así como de presentación, y más que nada todavía es más raro encontrarlo como la única manifestación clínica en estos pacientes. Lo llegamos a ver en el 19-61% de los casos. Principalmente se afecta más el oído medio y la mastoides a nivel de lo que es el hueso temporal. Los vamos a observar con otitis medias serosas o otitis medias crónicas. En estos casos es más que nada por la afección granulomatosa de la trompa de Eustaquio. Se genera la otitis media serosa y los puede llevar a presentar hipoacusias de tipo conductivas. Igual, la otitis media crónica también tiene mucho que ver con la afección granulomatosa de toda la mucosa a nivel del oído medio, el cual eventualmente se puede extender al oído interno, provocar afecciones laberíticas, y esos pacientes los vamos a encontrar después con hipoacusias neurosensoriales hasta en el 2%, parálisis faciales en el 4% y datos de disfunción vestibular. Las afecciones nasosinusales es lo más frecuente que llegamos a ver en la consulta, 85 a 89%. La sintomatología más común en estos casos son la presencia de costras. Posteriormente la obstrucción nasal, la descarga sanguinolenta, la epífora, rinorrea purulenta, hiposmia, anosmia, hiposmia. Los hallazgos que podemos encontrar de exploración física en estos pacientes son la rinosinusitis crónica hasta el 60%, perforaciones septales, que también es de lo más común, la deformidad en silla de montar, mucoceles e incluso pseudotumores orbitarios. Afecciones laringotraqueales en el 15-55% de los casos, los cuales nos observamos como úlceras, estenosis subglóticas, lipocéntricas, disfonías, tos, estridor.
manifestaciones ya más generalizadas, síntomas constitucionales, los cuales, bueno, los podemos encontrar como fiebre, alguien preguntaba en el momento del padecimiento actual. En el inicio de la enfermedad los podemos encontrar en ese 30%, en el transcurso de la misma hasta en el 50% de los casos. Pérdida de peso como la que presentaba el paciente, 50%, fatiga, como también la refería, al 61% al inicio del padecimiento. Síntomas musculoesqueléticos como artrialgias, mialgias, en algunos casos fatiga, al inicio de la enfermedad del 20 a 60%, transcurso al 77%. Manifestaciones oculares, y estas ya son más variadas, pueden observarse como epiescleritis, conjuntivitis, proptosis, masas o granulomas orbitarios hasta en el 15%. Datos de afección a nivel del sistema nervioso periférico los podemos encontrar como una mononeuroneuritis múltiple, una polineuropatía sensorimotora. Al sistema nervioso central lo podemos encontrar con afecciones del nervio óptico, vasculitis generalizada y más que nada una meningitis, datos más que nada de paquimeningitis hipertrófica crónica. Realmente no es característica de la enfermedad de Wegener, sin embargo también se pueden encontrar y se tienen que tomar en cuenta. Se puede encontrar también en lupus, se puede encontrar en otras afecciones, en otras enfermedades sistémicas y no sistémicas de tipo reumatológico. Entonces hay que averiguar bien, en este caso el paciente pues, tenía un engrosamiento de la meninge. Manifestaciones dérmicas, la podemos ver como púrpura palpable, vesículas, pápulas y nódulos subcutáneos. Manifestaciones orales, úlceras, hiperplasia gingival, a nivel cardíaco como arritmias, valvulitis, y en estudios post-mortem se ha encontrado incluso afección a nivel de los vasos coronarios con vasculitis hasta en el 53%. Manifestaciones gastrointestinales, en estos casos son con vasculitis mesentérica. El diagnóstico en estos pacientes lo hacemos pues, con estudios de laboratorio más que nada. Podemos encontrar en la biometría hemática, alguien también lo mencionaba cuando estábamos viendo los laboratorios, una anemia normocítica normocrómica, que eso es característica de enfermedades crónicas, una trombocitosis con plaquetas de más de 400.000, factor reumatoide en algunos pacientes se puede encontrar positivo, el C-ANCA, que es lo más característico, pero ya vimos que también depende de cómo, si es localizada, si es generalizada, clásica o difusa. La IgA se puede encontrar en algunos pacientes elevada, la BSG acelerada y la PCR también se puede encontrar elevada. El histopatológico, pues ya nuestro compañero de patología nos dio como una explicación más amplia de esto. En estos casos podemos encontrar datos de inflamación granulomatosa, células gigantes multinucleadas como la que se veía en el estudio, es la misma imagen que explicamos hace rato, datos de necrosis y en algunas ocasiones se pueden encontrar formación de microabscesos. Normalmente el origen, el sitio más rentable para realizar la biopsia realmente se considera el pulmón. En el pulmón se encuentran más como que todos los datos histopatológicos que acabamos de describir. Si nosotros tomamos biopsias de otro sitio, principalmente lo que es oído o a nivel de nariz, como son biopsias muy pequeñas no vamos a observar realmente todos los datos histopatológicos. No es así como que 100% que no los vamos a ver, pero sí puede llegar a pasar que no veamos todos esos datos y podemos descartar la enfermedad cuando realmente el paciente sí lo tiene. En estos casos se dice que se tiene que guiar más que nada por la clínica, el diagnóstico, la presencia de los C-ANCAs o en dado caso repetir la biopsia otra vez. Bueno, ya para lo que es el diagnóstico, existen dos sistemas más utilizados para el diagnóstico por criterios. Uno es que fue creado en 1990, que es del Colegio Americano de Reumatología, en la cual se dice que, se divide en diferentes afecciones. Una que es inflamación oral o nasal, en la cual podemos encontrar úlceras orales dolorosas o purulentas, o descarga nasal sanguinolenta o purulenta. En lo que es la radiografía de tórax, la presencia de nódulos, cavidades o infiltrados, lo que es a nivel del ego, el sedimento urinario, la presencia de microhematuria de más de 5 eritrocitos por campo, o glóbulos rojos, o presencia de glóbulos rojos en el sedimento urinario, y lo que es la biopsia que vamos a encontrar los cambios histológicos con inflamación granulomatosa en las paredes de una arteria o en el área peri o extravascular. Cuando tenemos dos o más de estos criterios presentes, se dice que tiene una sensibilidad del 88.2% con un valor predictivo positivo del 40% y una especificidad del 92% con un valor predictivo negativo del 100%. La otra, esta más que nada no es criterios, realmente la CHCC es más que nada definiciones de diferentes tipos de vasculitis. Se dice que son definiciones de aproximadamente como 10 tipos de vasculitis diferentes. Este es el resumen más o menos de cómo es esta clasificación, en la cual dicen que la granulomatosis con poliangeitis, la micropoliangeitis y la granulomatosis con poliangeitis
poliangiitis eosinofílica, se distinguen de otros tipos de vasculitis sistémicas de pequeños vasos por la ausencia de depósitos inmunes. Que la micropoliangiitis se distingue de la eosinofílica y la granulomatosis con poliangiitis por la ausencia de granulomas y la presencia de vasculitis necrotizantes. Igual que en la de ACR, si lo notaron hace rato, y esta, no toman en cuenta la presencia de los ANCAs positivos para el criterio del diagnóstico de los especialistas. Y esta es una clasificación un poquito más nueva, en la cual es del colegio de la Agencia Europea de Medicina, que hace como una mezcla entre la anterior de Chapel y la otra del Colegio Americano de Reumatología, en la cual es un poquito más completa y comenta que la vía respiratoria inferior se dice cuando se cuenta como positivo cuando hay una evidencia en la radiografía de infiltrados, presencia de nódulos o cavitaciones por más de un mes, o que se observe estenosis bronquial o subglótica. A nivel de lo que es vía respiratoria superior, que presenten descarga nasal sanguinolenta, formación de costras por más de un mes, formación de úlceras nasales, que presenten sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis por más de 3 meses, la presencia de masas o inflamación retroorbitaria, nariz sencilla de montar y o enfermedad nasosinusal destructiva. Y a nivel de lo que es la afección renal, la presencia de hematuria asociada a más de 10 eritrocitos dismórficos, o en el caso de hacer un EGO y tomar una tira reactiva, la presencia de más de 2 cruces de proteínas o más de 2 cruces para eritrocitos. Y en este caso, a diferencia de las otras dos, si notan el cuarto punto del criterio aquí, es la presencia de los ANCA positivos, aquí sí se toman en cuenta. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta para las enfermedades o lesiones granulomatosas a nivel de cabeza y cuello, están los tipos bacterianas, en la cual tenemos que descartar la tuberculosis, la lepra, sífilis, rinoescleroma, clamicosis, fúngicas, mucormicosis, aspergilosis, leptomicosis, histomonosis, esporotricosis, coccidioidomicosis, parasitarias, la leishmaniasis, inflamatorias, aquí vemos la granulomatosis con poliangiitis o la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es el otro nombre con el que conocemos con el síndrome de Church-Strauss, sarcoidosis, lesiones destructivas de la línea media inducidas por la cocaína, como comentamos en los factores que podían ser, y dentro de las neoplásicas, que también lo vimos como diferencial, que presentará algún tipo de el tratamiento en estos casos también depende del tipo de enfermedad en la que se encuentre, si es localizada, si es sistémica, si es generalizada, si es severa o refractaria al tratamiento. En estos casos lo dividimos en un periodo de inducción que va de 6 meses y uno de mantenimiento. De mantenimiento pues es más fácil porque es esteroide a dosis bajas con acetropina o metotrexate, casi entonces lo mismo. Aquí lo diferente son los que son de inducción. Cuando es una enfermedad localizada, el tratamiento en sí para estos pacientes es el metotrexate con el esteroide. De hecho, en este paciente fue lo que se le dio de tratamiento. Bueno, no, de hecho fue la ciclofosfamida, fue como sistémica temprana. Por eso presentó la mejoría tan importante. En sí se dice que la ciclofosfamida se puede dar en un inicio, como en inducción en 6 meses, porque en sí presentan una como mejoría en el 91% de los pacientes. Y ya el tratamiento como para sostener la enfermedad o mantenerla como estable, la podemos observar con la ciclofosfamida en el 75% de los casos. Sin embargo, el utilizarla por tiempo prolongado, más de 2 años, por ejemplo, o 1 año, puede provocar una inmunosupresión importante hasta el 57% de los casos, aumenta el riesgo 33 veces de cáncer de vejiga y 11 veces de linfoma. Es por eso que no se puede utilizar por tiempo prolongado y en estos casos se prefiere utilizar el metotrexate, principalmente en pacientes que no tengan lesiones renales leves y que no tengan lesión renal o que tengan lesión renal leve, se prefiere metotrexate. Bueno, sistémica temprana se puede dar metotrexate o ciclofosfamida con esteroide, generalizada ciclofosfamida o rituximab o miclofenonato con esteroide. En el caso de enfermedad severa, ciclofosfamida con rituximab, esteroides, y puede incluso necesitar un recambio plasmático. Y en el caso de que ya sea una enfermedad refractaria al tratamiento, pues ya son varios medicamentos que se pueden utilizar: rituximab, miclofenonato, una globulina intravenosa, globulina antimicótica, el 15-deoxispergualina, el alemtuzumab, trasplante de células madres también. Y así, para tratamiento más específico en tipo que sea quirúrgico, que no tenga adecuada respuesta al tratamiento, si el paciente persiste con una rhinosinusitis crónica que sea refractaria o que presente un mucocele, se recomienda más que una cirugía endoscópica de análisis paranasales. En el caso de dacrocititis crónica, la dacrocistostomía, el pseudotumor orbitario, descompresión orbitaria, deformidad sencilla de montar, pues más que nada una rinocintoplastía para corregirla, dismedia serosa, tubos de ventilación que el paciente ya tenía,
y en caso de estenosis laringotraqueales se pueden hacer abordajes faringios abiertos o microcirugía laringeal. Muy bien, bueno, antes de, perdón, muchas gracias, doctores, y antes de pasar algún comentario de los médicos tratantes, que les agradecemos que hayan venido, al doctor Rodríguez Briceño, muchas gracias por venir. Pues bueno, creo que todos somos sabios al día siguiente. Hay una frase que es muy cierta, digo, viendo todo esto, pues lo mandamos al reumatólogo desde el inicio, ¿no? Y creo que esta es una de las partes que más nos puede frustrar, porque no tenemos como mucho en qué intervenir nosotros en la parte quirúrgica, ¿no? O sea, una parálisis facial ahí, que no le vamos a hacer mucho, inclusive, si entramos a revisarlo y tal. Esto poniéndonos en el lugar del primer médico que lo valoró, ¿no? O sea, su algoritmo fue esta parte. Digo, yo no concuerdo mucho en la parte de la mastoidectomía, la parte esta de los tubos de ventilación estaba completamente indicado, y aparte era una presentación completamente diferente, tanto de una otitis media serosa como de una parálisis facial, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese punto pues, nos queda como aprendizaje de poderlo abordar muchísimo mejor, poder saber qué estudios pedir, y pues nada, agradecerles nada más, doctores, muchas gracias. Les doy la palabra si quieren hacer algún comentario, doctores. Primero agradecer su presencia, y este caso fue muy interesante. A lo mejor la enfermedad en algunas sedes es común, pero el abordaje nos llamó la atención primero porque era un paciente que había pasado en Chihuahua como por más de 8 médicos, más de 8 otorrinos. Entonces fue de tratamiento en tratamiento. No era derechohabiente, entonces no tenía derecho ni al ISSSTE ni al seguro, por eso fue con varios médicos. Pidieron el favor al ISSSTE porque el paciente había agotado sus recursos económicos con tanto médico. Entonces lo mandan como una cortesía desde su estado, el gobernador de su estado pidió de favor al ISSSTE y nos lo mandan. Entonces nosotros afortunadamente desde el momento el paciente llegó y con el periodo era muy agudo, entonces como que te despiertan la alerta de que le hicieron esto y como que te vas con la guía. Entonces que quisimos mostrarlo, no tanto por la enfermedad, porque a lo mejor muchos han visto la granulomatosis, sino el abordaje y todos los puntos que te tienen que dar alerta de sospechar, ¿no? O sea, no porque hizo una parálisis luego voy a ir a descomprimirlo. Si estás viendo que es una parálisis, pero además, si somos muy acuciosos y vieron los videos, el paciente traía afectado también el nervio 12, en la lengua ya empezaba a tener zonas de atrofia y alteración de movimientos en la lengua. O sea, no nada más era el nervio 7, también era el 8 y luego era el 12. Y luego sus datos de neurona motor. Todo eso nos pone alerta de que una otitis media no te está ocasionando eso, ¿no? O sea, este paciente debe traer otra cosa. Por eso fue el caso interesante para esto. Si tienen alguna duda, obviamente el paciente, también nosotros le abordamos. En la tele de tórax hay una imagen que nos llama la atención de un nódulo. Y le fuimos a tomar tomografía de tórax y efectivamente no solo un nódulo. El paciente tiene en ambos pulmones 3 a 4 nódulos pulmonares. Pues ya había una afección sistémica también ahí. Como también vemos que hay daño renal, hicimos pruebas de función renal para el paciente que no tuviera también ya la afección renal. Entonces era un paciente que se le abordó todos los datos para completar el diagnóstico, porque ahí en el hospital Reuma no los acepta si no le damos ya el nombre y el apellido, Pero bueno, es interesante porque nos sirve de aprendizaje a todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctora Rosas. No sé si quieren agregar algo más. Muy bien. Pueden pasar a la recepción. Ahora no habrá rifa, no vinieron los de stores, pero se guardan estos, los que participaron hoy para los libros, no hay problema, ¿vale?